libro de los Hechos, porque he titulado el mensaje Restaurados para restaurar. Restaurados para restaurar. Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6 al 12 y luego el versículo 14. Del libro de los Hechos. Declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Señor, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tu palabra sea en este día, Señor, como ungüento a nuestras vidas. Sea en este día el óleo de tu gracia manifestado, derramado en esta casa. Hemos venido, Señor, a este lugar con diversas necesidades, sobre todo necesidades profundas del alma, necesidades espirituales. Y quisiéramos rogarte, Señor, que en este día, a través de tu palabra, seamos ministrados. Señor, que salgamos de aquí con alivio, que salgamos de aquí, Señor, con gozo, que salgamos de aquí diferente. Señor, Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo de manera individual trate con cada uno de nosotros, poniendo en nuestras vidas lo que hay que poner y quitando lo que hay que quitar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres suficiente para hacerlo. Ministra los cuerpos, Señor, también, los cuerpos lacerados, los cuerpos cansados, los cuerpos enfermos, Señor, y reciba mediante la intervención de tu Espíritu la completa sanidad, la completa liberación. Señor, que en esta mañana, Dios de los cielos, ocurran esos milagros por el poder de tu Espíritu y que se hagan notorio en medio de nosotros, Señor, con pruebas indudables, que podamos, Señor, testificarlo, y que en el nombre poderoso de Jesús cada uno podamos estar atento, Dios mío, a ese momento, a la espera de que tú, Dios de los cielos, obre en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Restaurados para restaurar. Recuperado, restablecido, recompuesto para recomponer. Nosotros, en verdad, como siervos de Dios, no somos los agentes directos, pero de manera indirecta podemos incidir en la vida de la gente, en la vida de los demás. Podemos mostrar y demostrar una vida cambiada creíble. Podemos, con todo eso que Dios ha hecho en nosotros, podemos nosotros presentarle al mundo la evidencia. Ese evangelio que emite señales, ese evangelio que se hace evidente, ese evangelio que a lo largo de toda la historia
en la vida de los creyentes ha tenido impacto. Las vidas nuestras tienen que ser impactadas, tienen que ser alcanzadas. Esto es más que una historia. La vida cristiana es más que una historia. Así como Cristo no es historia, Cristo es realidad. La salvación tiene que hacerse realidad en la vida de los salvados y en este tiempo. Fíjese que los fariseos también, dice la Escritura en Lucas 17, 20, 21, que los fariseos también le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Y la respuesta de Cristo fue más contundente que la que le diera a sus discípulos. A los fariseos les dijo: entre ustedes, solo que falta que los alcanzados, los salvados, proliferen, los salvados promocionen, porque ya el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Y cómo se demostrará que el reino de los cielos está entre nosotros? Bueno, Nicodemo lo vio en Cristo. Resistir los embates, el calibre de las pruebas que tú resistes, si no está Dios contigo. Ciertamente, este evangelio emite señales y nosotros somos testigos presenciales del poder de Jesús. Se puede observar que Jesús no contestó la pregunta según los intereses de los discípulos. Y religioso desmontado. Eso querían los discípulos, pero eso no era lo que Jesús quería. Ellos estaban hablando de una mejora, de una restauración al sistema, al imperio romano. Que Israel pudiera volver a respirar, que no estuviera sujeto. Israel no estuviera sujeto. Fíjese que Israel había sido invadido por Roma. Y estaba allí muchas influencias, pero Jesús le respondió la pregunta según el interés de Dios. Fíjese que le responde algo que pareciera estar muy lejos, pero no, porque ellos están hablando de una restauración para interés material del pueblo, y Jesús está hablando de una restauración que vendría en el tiempo de Dios para libertar las almas. Nosotros también, hermanos, muchas veces caemos en el error de ver la nación libertada en un sistema político, en un sistema de gobierno. Y Dios te diría a Cristo que ustedes asimilen el deseo del corazón de Dios y que actúen en consecuencia. Y es por ello que observamos acá, no le toca a ustedes saber los tiempos, ni las ocasiones o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero a ustedes lo que les toca es recibir poder. Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y así me serán entonces testigos. Eso es lo que le interesa. Todos los intereses de nosotros giran en torno a eso. Ay, que iremos a comer mañana. Estamos comiéndonos la de las 2 y pensando en los víveres que hay que pelar para las 6. No se haga. Y entonces todo gira en torno a eso. A la ropa, a la comida y al vestido. Pero lo de Dios gira en torno al versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Prioridad, hermano. En la vida humana, la prioridad es Dios. La prioridad es Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Si nos interesáramos nosotros cada día por estar más cerca de Dios, mejor nos fuera. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. La necesidad no era la restauración del sistema. Esa no era la necesidad. La necesidad era otra. Por eso en San Juan 4:34 en adelante, falta 4 meses para la siega, pero yo les digo, miren los campos, que ya están blancos, están listos para la siega. Miren los campos, miren la gente cómo está hambrienta, miren que la gente tiene comezón de oír, miren cómo anda la gente como ovejas que no tienen pastor, miren cómo viven los hombres que se matan por un parqueo, miren cómo vive la gente inmersa
en vicio, inmersa en adicciones, inmersa en discusiones. ¿Cómo sale la gente? Hay gente que sale a la calle que no se puede ni mirar, porque con una cara de pleito que tiene. Y Jesús está diciendo, miren, Dios todavía nos sigue diciendo, miren los campos. Cada vez que Dios llama a una persona salvándola, la marca con su gracia para cumplir el doble propósito. El trato de Dios conmigo y el trato de Dios a través de mí. Dios trata contigo para utilizarte a favor de alguien. Dependiendo en la medida en que Dios ha tratado conmigo. Pero si tu vida está cambiada y transformada, te va a usar para cumplir su propósito en alguien más. Pero una vida casi cambiada Dios no la va a usar, porque Dios no se confabula con el error. Este no es un producto que se sale a vender como quiera. Este es un producto que se promueve solo. ¿Entendió eso? Se promueve solo. La vida se promueve sola cuando ha sido cambiada. Si no ha sido cambiada, no se promueve porque nadie quiere lo deficiente. Nadie quiere lo deficiente. Así que si tu conducta es mundanal, no va a lograr tú cambiar a nadie. La gente querrá la gracia que hay en ti. Los que no sonríen querrán sonreír como tú sonríes. No me entendió. Sí, así es, hermano. Por eso es que hay que tener cuenta, no salir con una cara a cara a la calle. Hay que salir con una cara agradable, sin tener que ser hipócrita. Si Cristo ministró nuestra vida y nos cambió, de seguro que las virtudes de Dios del cielo están en nosotros para ser ministrada a la gente con las virtudes, porque de la gracia emanan virtudes. Son cualidades del cielo en la vida humana. Y en la medida en que las poseemos y llegamos a la gente será impactada. Será impactada. Si una iglesia, hermana Ruth, prepare la pluma, que usted va a tener muchos grupos movilizándose, porque toda esa gente que dijeron amén tienen el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo le será ¿qué? Testigo. Le será testigo. No puede nadie decir que tiene el Espíritu Santo sin llegar a ser testigo de Dios. Eso es lo que la Escritura me enseña a mí. Ustedes y yo haremos esa obra de la restauración. Porque la obra de la restauración se realiza cabeza, cuerpo. Jesús, iglesia. Nosotros quisiéramos que Dios lo haga todo. Y si Dios lo hiciera todo, nosotros fuéramos un vegetal. Parásitos. Perdónenme el término. Pero Él no lo hace todo. Porque Él no usurpa funciones. Jesús no usurpa funciones. Jesús solo hace lo que a Él le toca hacer. Su función de cabeza. Él es cabeza, Él es el estante. E incidir en la vida de ellos de manera poderosa. De manera sobrenatural. Observamos a la luz de la Biblia cómo comenzó la restauración. Número 1, obedeciendo y creyendo la promesa. Eso era esencial. Fíjese que cuando Jesús dura 40 días apareciéndosele a sus discípulos después de la resurrección, fíjese que Él no quiso subir al cielo sin darle mandamientos por el Espíritu. Y entonces, cuando le da el mandamiento, los discípulos creyeron a lo que Él le dijo. Fíjese cómo el versículo 13 dice, y entrados subieron a la posesión. Poder ver la culminación de este proyecto. De modo que lo primero que hicieron fue eso. Pero note que le dicen los ángeles, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Saben, hermano, nosotros perdemos mucho tiempo mirando al cielo.
Cuando usted se encuentra con un evangélico, casi siempre yo me encuentro con un cristiano evangélico, y qué varón, como que bajó un poco. Pues vamos a acelerar, porque el que tiene tanto deseo de irse, acelera la labor, hace algo. Entonces, fíjese que realmente estos discípulos siguieron las instrucciones y obedecieron. Se fueron a esperar que lo que todavía no tenían. Se fueron a esperar la promesa, porque necesitaban ese recurso para la eficacia de su labor. Ustedes y yo necesitamos la activación del Espíritu Santo para que la labor se haga eficaz. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De modo que ellos siguieron el orden. Cada uno realizaba su desempeño según el orden de Dios. Y número 3, capitalizaron el potencial de la iglesia. La iglesia tiene un potencial que hay que capitalizarlo, que tiene una concentración de capacidades en su vida, que Dios la puso. El cielo ha vertido su gracia y ha puesto toda esa capacidad en la iglesia, y la iglesia no sabe que la tiene. El hermano mayor, el hermano del hijo pródigo, ahí está representada la iglesia. Usted lee mucho la parábola y ve extraño esa parte, pero ahí está representado la iglesia, y no sabía que todo lo del Padre era de él. Hijo, pero todas mis cosas son tuyas porque tú siempre estás conmigo. ¿Cómo tú vas a ver el poder de Dios fluyendo en tu vida y te harás invencible? Se te irán la pereza, desaparecerán las enfermedades, y un día de eso vas a decir: ay, pero ya yo no me quejo, no me duele la cabeza. ¿Y qué me está pasando a mí? Pues esta pierna ya yo la puedo. Sí, parece un chiste, pero es la verdad. La iglesia está oxidada, pensando demasiado en nosotros, y por eso no nos sanamos. Hay gente que todo lo que se ganan y lo que le pueden coger prestado al vecino es para el médico. Hermanos, se dará cuenta que había surgido un problema a raíz de haber crecido la iglesia. Había una discusión porque había demasiada gente ahí concentrada. La viuda de los hebreos, la viuda de los griegos, y todo el mundo solo estaba esperando comida. Esa es la causa, esa es la raíz del problema. Aquellos son atendidos más que esto. Y entonces, note usted que dentro de esa gente había personas que tenían potenciales. Decidieron con nosotros fe y que nos permita tener buen testimonio. Y esas personas fueron extraídas de ese grupo, 7. Óigame, y llama la atención que la iglesia resolvió su problema. Pero no solo eso, esos hombres sin letra. Asimismo, hermano, entre nosotros hay gente que tiene potenciales, pero no lo saben. Aquí hay dones para echar fuera demonios, pero al estar sin hacer nada le tienen miedo a los demonios, y Dios dice: pero yo te di el don para que lo eche fuera. Y hay gente que, mira cómo negocia, pero es para un negocio, pero de Dios no habla. Cuando la lengua se suelte para hablar de Dios, y cuando usted sea eficaz en lo de Dios, usted verá lo que va a pasar. Se va a abrir el cielo a su favor. Entonces, todos esos potenciales estaban ahí en la iglesia, y hubo que capitalizarlo. Dios quiere capitalizar tu vida. Dios quiere capitalizar tu vida, tu potencial, el que Él ha puesto en ti. Pero lo que ha leído, San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos se hacen, pero también se hacen los discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero también se hacen lo que van a hacer discípulos: en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y no le llama la atención la expresión hacer. Hacer suena como proceso.
estructurar la vida de alguien, es meterla al proceso. Las cosas no son casuales aquí. Aquí se necesita formalizar. Aquí se necesita crecer, germinar, desarrollar la vida en la dirección del reino, para poder ser un testigo eficaz. Para poder ser un testigo eficaz. Todo esto lleva a la conclusión de que la restauración implica proceso. Es que comprendamos, Dios no te procesa para dejarte así. En este camino a nadie se gradúa para dejarlo en su casa sin ejercer. Porque no hay cosa más deprimente que haber transitado una carrera y que después que te gradúas tú no puedas ejercer. La nación de nuestra esperanza. Esto es una profesión, la vida cristiana. Y las profesiones se ejercen. Si no le ejerces, tú no eres nada. Lo que tienes es un pergamino en tu casa. Yo sé que hay veces que no suenan mucho los amenes, pero lo cierto es eso. La vida cristiana es una carrera. Nos las enseña. Para Pablo era una carrera. ¿Qué dijo? He acabado la carrera. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Dios, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tú te movilizas ahora con esta modalidad de la cibernética, con esta modalidad de las redes. La gente puede tener un empleo desde su casa. Yo no te lo quería decir hoy, pero te lo tengo la buena noticia. En el reino de los cielos tú puedes tener un empleo desde tu casa. Un teléfono mandando mensajes todo el día. Termina comprándole. Porque te llevan la pieza y te la enseñan. Mira qué bonita te queda a ti. Pensé en la cintica que tiene arriba y seguido pensé en ti. Hay gente que tiene labia. Hay gente que tiene labia y usted no anda comprando y termina comprándole. Ay, así quisiera Dios que fuésemos en el reino de los cielos. Que tuviéramos esa habilidad y ese espíritu de convicción para hablarle a la gente acerca de Cristo. Pero hablarle como marcados, no como teórico. Hablarle como gente que ha sido marcada. Evidencia que tiene en tu vida. Y ese mensaje trasciende, el mensaje evidente. El mensaje evidente. Hoy se entregó a sí mismo por mí. Y cuando Pablo comparecía ante los grandes, ante la gente de sotana larga, tenían que prestarle atención. Cuando entraba a otras culturas, como llegó a Atenas, los atenienses dijeron: oh palabrero, ya te oiremos otra vez. Quedaron con deseo de volverle a oír, de volverlo a ver. Que así mismo nosotros, hermanos, cuando comencemos a hablarle a la gente, a predicarle, la gente quede con deseo de volver a escucharte para una segunda visita. La pasión enérgica que tengamos al presentarnos ante la gente, óigame, eso va a preparar el terreno para una segunda visita. Ante Jesús y Jesús en la mediación ante el Padre. Nunca olvides eso. La iglesia está para conectar a la gente con Cristo y Cristo lo conecta con el Padre. Así es este asunto. Quiere ver la gente salvada, tiene que abrir la boca, tiene que hablar para que lo conecte con Cristo. Que Cristo se encarga de llevarlo al Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Pero Él dice: vayan ustedes. Conecten a la gente conmigo. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a algunas criaturas, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice en Romanos 10, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Ve cómo es el asunto? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La iglesia juega un papel importante en esa mediación. Y nosotros hemos sido autorizados
Dios transforma para transformar y hemos sido autorizados. 2 Corintios 5:17. De modo, ustedes lo saben muy bien. Sí, eso se puede hasta recitar. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Pero los evangélicos nomás leen el 17, lea de 18 a 20. Que 17 para los cambiados, pero de 18 a 20 para los que van a alcanzar a la gente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliados con Dios. Lea eso, es otro versículo, no se queda en el 17. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un encargo del cielo y una autorización a la iglesia. Ustedes tienen la potestad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo. Pero luego dijo San Juan 17 en su oración: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A usted lo enviaron, a mí me enviaron. Que no vaya ese otra 500, pero de que me enviaron, me enviaron. Dios cuenta contigo. Desmonta eso. Dice, no. Dios cuenta con nosotros. ¿Para qué? Para que honremos la gracia. Hermano, cuando tú y yo predicamos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Honrando la gracia que recibimos. Estamos mostrando una disposición de gratitud hacia el cielo. Estamos diciendo: Señor, yo estoy tan agradecido de ti. Yo oigo a gente diciendo que están tan agradecidos de Dios, pero nunca levantan ni un dedo. Es una gratitud teórica. La gratitud verdadera es la que brota del corazón y lo impulsa a ir a las almas, a querer que otros disfruten de lo que ya nosotros disfrutamos. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué necesitó la iglesia para convertirse en un ente transformador en el propósito de Dios? ¿Qué necesitó la iglesia? Primero, necesitó estar dispuesta a operar con eficacia y valentía ante cualquier situación. Ante cualquier situación. Fíjese que Dios es experto en hacer cosas que a nosotros no nos cuadran a veces. La iglesia estaba aglutinada en Jerusalén, estaba muy bien, porque allí los hermanitos que más tenían llevaban el puerco asado y vendían la propiedad, y la iglesia estaba gorda y colorada comiendo. Y Dios desató un hormiguero, porque a veces Dios es así. Prefirió que mataran uno de los muchachos eso. Óyeme, eso es terrible, de los diáconos. Y Dios permitió eso porque Dios es especial. Cuando Dios quiere movilizar a la iglesia, tiene a veces que soltar al loco. Yo suelto el loco, hermano, hay que soltarlo el loco a veces. Y entonces prefirió que el loco Saulo matara a la ovejita Esteban. Y la iglesia no entendía, pero la iglesia corría. Pero ¿sabe lo que me gusta? La iglesia no soltó el pastel. Ese pastel no se botó. Y la iglesia huyendo y no soltó el pastel. Porque dice en Hechos 8 que Saulo entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres para meterlo a la cárcel, entregándolo al Sanedrín. Y me llama la atención el versículo 4 del capítulo 8. Dice que los que fueron esparcidos iban predicando el evangelio. Y Felipe entró en la ciudad de Samaria
Y la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, porque de muchos, viendo las señales, dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, estos salían dando grandes voces. Y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. A eso se le llama restauración. Y esa restauración la propició un hombre humilde, sin mucha letra, Felipe. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que ese hombre estaba lleno del poder de Dios. Cuando señalaba, los espíritus se iban y liberaban los cuerpos. Porque ese hombre conocía la verdad y predicaba la verdad. Y la verdad predicada, como está escrita, emite señales. Y entonces transformó la ciudad de Samaria, pero Felipe tuvo primero que ser transformado. ¿Usted ve cómo es el asunto? Entonces, ellos actuaron sin perder el sentido de la unidad. La iglesia actuó sin perder el sentido de la unidad. No podemos perder el sentido de la unidad. El triunfo es de todos. El triunfo tiene que ser de todos, hermano. A Chucho Vázquez fuimos la primera vez, una caravana que preguntaron que si eran los políticos que tenían una reunión para allá. Pero después, el jueves, ¿sabe cuántos habíamos? Como 8 salimos de aquí. Ay, hermano, cuando bajó el poder del Espíritu Santo, dicen los estudiosos que habían más de 500. Usted no ve que el término dice que fueron llenos como 120. Eso nos hace pensar que era mucho más y como 120 perseveraron. Si nosotros no perseveramos, cuando usted haga algo, tiene que hacerlo por su agradecimiento a Dios, no por el pastor. Yo voy para que el pastor me vea, no vaya. Tiene que hacerlo por su gratitud hacia Dios. Usted sabe lo caro que usted le ha salido a Dios. Hace un dolor de cabeza para Dios todos los que estamos aquí. ¿Cómo ha tenido Dios que lidiar con los problemas de nosotros toda la vida? Y aún así no tolera. Hagamos algo ante Dios por agradecimiento. Por agradecimiento, hermano. Perdónenme si alguno ofendo, pero es por agradecimiento. Por eso se requiere de la labor personal. Cada persona tiene un compromiso con Dios y con su reino. Y por eso tiene que estar donde el capitán lo vea. La mirada viene del cielo. Es del cielo que viene la mirada. Dios sigue el rastro de su vida. Dios no lo pierde de vista. Dios sigue el rastro de su vida. Y es bueno que lo sepa. Los ojos de Dios están sobre nosotros. La Escritura dice que los ojos de Jehová están sobre todo, mirando a los buenos y a los malos. Los ojos de Jehová. Yo quiero que Jehová siempre me mire, pero que no me mire demandando del cielo, que me mire haciendo algo para el cielo. No así es yo. Hay gente, Jehová, mírame, mira mi necesidad, mira mi... No, que Jehová te mire haciendo algo para su reino. Sí, así es. Y por último, la iglesia crecía y se desarrollaba ejerciendo los dones en el poder del Espíritu. La iglesia crecía y se desarrollaba. Cada uno ejercía su potencial, su don, en el poder del Espíritu. Por eso allí nosotros vemos de hombres que se destacaron. ¿Quiénes se destacaron? Los que se atrevieron. Usted no ve que en la Biblia solo se destacaron los que se atrevieron. No se sientan mal los 90, porque también entre los discípulos eran muchísimos y se destacaron 2 o 3. ¿Y usted se ha preguntado alguna vez por qué en la Biblia se destacaron 2 o 3? 2 o 3. ¿Se ha preguntado alguna vez? Porque eran como 120 los que recibieron la promesa del Espíritu. ¿Y cuántos se destacan ahí? 2. Pedrito y Juancito. Parece un chiste, pero note, el capítulo 3 de Hechos dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. Pedro y Juan nada más oraban. Todos los otros estaban llenos del Espíritu Santo sin hacer nada. ¿Ven, hermano, cómo es el asunto? El asunto viene de allá. No se sienta tan mal. Es de allá atrás que viene el asunto. Y en los días de Pablo, usted le quedan dedos de la mano para que usted vea quiénes se movilizaban a la misión. Y usted se pregunta en esta hora, ¿y por qué eso era así? Por lo mismo que está pasando hoy, hermano, que vivimos para nosotros.
que cada quien vive para sí, y vivir para sí es violentar la Escritura. Lea 2 Corintios 5, 15 en adelante para que ustedes, de no vivir para nosotros. Tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por mí. O sea que la pasión de ejercer el ministerio de la reconciliación surge del amor hacia Dios. Así lo escribió Pablo en el versículo 14 de ese mismo capítulo 5, dice: el amor de Cristo me constriñe, me mueve, me excita, pensando esto, que si uno murió por mí, luego todos murieron. Y morir denota el sacrificio que tenemos que hacer. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo sacrificio por nosotros. ¿Sí o sí? Todavía no sonó el amén sincero. ¿Sí o sí? Sacrificio para nosotros desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. ¿Y cuáles son los sacrificios que hacemos por Cristo y su reino? Es el mensaje de reflexión. Ya el hermano Pablo no existe para el mensaje a la conciencia, pero todavía la Biblia tiene un mensaje a la conciencia. ¿Cuáles son las cosas que en este año me propongo hacer por la causa del reino de Dios? ¿Están entre mis metas? ¿O voy a seguir preocupándome por mí? ¿Voy a seguir interesado solo en mí? Hermano, tengo un juidero día y noche, todo el mundo por nosotros. Y el mundo se va a perder y vamos a tener que decir: por mi culpa y por mi gran culpa. Escuché a un sacerdote católico una vez decir: se hace necesario que nosotros reflexionemos sobre la necesidad de agradar a Dios. Cuando servimos para el reino, agradamos a Dios, porque nos presentamos como amigos de Dios. Génesis 17:6. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si queremos ser amigos de Dios, debemos ser socios de su reino y debemos solidarizarnos con la demanda de su reino, con la misión de su reino, para que entonces podamos nosotros decir: yo contribuyo, yo soy un contribuyente, de contribuyente, de los que contribuyen con su reino, de los que aportan para su reino con el paso, con el peso y con la rodilla. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Señor, te agradecemos por la gracia que sobre nosotros se ha manifestado. Gracias, Señor, por esa bondad. Gracias por ese amor. Gracias por esa misericordia. Cuando andábamos perdidos, Señor, sin Dios y sin esperanza, desesperado, seguiste nuestros rastros hasta encontrarnos y nos encontraste. Nos pusiste sobre tus hombros porque estábamos heridos. Éramos como oveja herida. A otro lo encontraste como ovejas descarriadas. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Pero tú, Jehová, cargaste en Cristo el pecado de todos nosotros. Señor, y te agradecemos por este acto de bondad y de amor. Si hoy somos lo que somos, es por tu sacrificio en la cruz. Si hoy podemos invocarte, es por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Si hoy podemos respirar esperanza y vida, es porque la vida tuya ha sido embebida en la nuestra. Si hoy podemos victoriar que hay un triunfo futuro, es porque tú venciste la muerte, Señor. Oh Dios mío, y te damos gracias por esto.